Bienvenido nuevamente a tu canal Sin Frontera, quien les habla su amigo Carlos Finol, deseándoles gozo, paz, salud, bienestar y prosperidad en el nombre de Jesucristo, a través de su palabra y por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y en toda su familia. Cuídense y busquemos cada día más de la presencia del Señor, porque es necesario que cada día nos acerquemos más a Dios y que nos preparemos con el Señor para esa venida que Cristo ha anunciado a través de su palabra y estemos listos cuando Él venga. Estamos, como todo lo estamos viendo y lo hemos dicho, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos que son el reloj de Dios anunciando todos los eventos que ya habían sido profetizados para este tiempo. Y una de las cosas que con dolor también podemos ver, vemos como la misma iglesia ha ido cayendo en un letargo espiritual y sin darse cuenta ha ido durmiendo con respecto a los tiempos que estamos viviendo y no estamos muy ocupados en las cosas que debiéramos estar ocupados, sino que muchas veces afanándonos por estas cosas que pasan. El mundo pasa con todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y tanto es el punto que llegan a hacer cosas malas y a decir que no es malo. Pero Dios, a través de su palabra, pues, la palabra es la ley, la palabra es la vara, la palabra es lo que va a mostrar los límites de lo que es bueno y lo que es malo, y nosotros tenemos que guiarnos por esa palabra y el Espíritu Santo está para guiarnos. Por eso el tema que vamos a estar compartiendo hoy tiene que ver con lo que muchas personas hacen al querer negar lo que es malo diciendo que no es malo. Entonces el tema es: eso no es malo. Te pedimos que por favor te suscribas a tu canal Sin Frontera, que nos des un poderoso like, que toques la campanita para que cada vez que publiquemos un video, YouTube te notifique, que hagas tus comentarios, los cuales para nosotros son muy importantes. Comparte el video con otros y que el Señor te bendiga de una manera muy especial. Vamos al video. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Son las palabras con las cuales el apóstol Pablo se dirige a esta iglesia, allí en el capítulo 3, versículo 1. Porque después de haber conocido a Cristo, después de haber conocido la verdad, después de haber recibido el Espíritu de Dios conforme a esa palabra que recibieron, entonces se volvieron al judaísmo, a prácticas religiosas y aún cosas que estaban fuera del contexto de la palabra, de la revelación de Dios para ellos como creyentes en Cristo Jesús. Y muchas veces pasa con las personas que conocen a Cristo y han sido enseñados e instruidos en la verdad de Dios, en la rectitud de la palabra, pero el deseo de su corazón los va sacando del camino y los va desviando a hacer cosas que son contrarias a Dios, que desagradan a Dios, y para ellos buscan la justificación de decir, como nosotros le hemos colocado al tema, eso no es malo. Ese es el tema que vamos a estar tratando en esta hora con cada uno de ustedes. Eso no es malo. En Isaías 5:20 al 24, la palabra de Dios dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío
mediante el cohecho, mediante el soborno, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como el polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. El hombre fue creado por Dios como un ser espiritual y moral, de acuerdo a su creador, como dice Génesis 1:26. Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y Dios, la palabra nos enseña que Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Atributos morales de Dios. Dios es santo, es justo, es fiel, misericordioso, es amor, es bueno, es generoso, es perfecto, es puro, etc. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Así que somos personas espirituales y morales. Dios tomó de la tierra e hizo un cuerpo, pero el hombre no es un ser carnal ni terrenal. El hombre Dios lo hizo como un ser espiritual. En este caso, tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo, es tripartito. La Biblia lo presenta en el siguiente orden, en Primera de Tesalonicenses 5:23, cuando nos dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. El hombre, al pecar en el huerto del Edén, murió espiritualmente, o sea, quedó separado de Dios. La muerte es eso, la muerte es separación. Romanos 3:23 nos dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hubo una separación. Dios sacó al hombre inclusive del huerto del Edén, después de disfrutar de todas esas bendiciones y delicias, porque el pecado hace separación entre el hombre y Dios, como dice Isaías 59, 1 y 2. El hombre muerto espiritualmente pasa a ser un individuo moral y material. Pero vemos cómo el pecado, como gangrena, sigue devorando al hombre. Y cuando Caín mata a Abel, se pone en manifiesto el pecado que ya estaba en el hombre, en el corazón, que había traído la muerte espiritual y que ahora también estaba trayendo la muerte de un ser humano, la muerte física. En los tiempos de Noé, Dios decide raer, exterminar al hombre de la faz de la tierra por su pecado, porque el pecado había llegado a la presencia de Dios, porque el hombre se había corrompido. Entonces, cuando Dios va a destruir al hombre, vio a Noé, un hombre justo, piadoso, y Dios le da una orden a Noé, que construya esa arca, y en esa arca entró Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 esposas y todos los animales que Dios determinó que entraran, porque el ser humano le había dado la espalda a Dios. Y lo que hacían era que se burlaban de Noé, porque el hombre estaba en pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Así que todos murieron, menos Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos y todos aquellos de aquel entonces. Se vuelve a poblar la tierra, pero el veneno del pecado pasa a toda la humanidad. Viene Cristo y muere en nuestro lugar y nos redime del pecado y de la muerte. Nuestro espíritu y nuestra alma es redimida por la sangre de Cristo. Pero el cuerpo queda en espera, como dice la palabra en Romanos 8:23, que esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por esa razón debemos vivir en el espíritu y no en la carne, como nos enseña la palabra
que el ocuparnos en la carne es muerte, pero el ocuparse en el espíritu es vida. Que si vivimos, vivamos en el espíritu y no en la carne. Allí en Romanos 8:13, y dice en el 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios nos manda a hacer morir lo terrenal en nosotros, lo carnal. Allí en Colosenses 3:1, 2 al 5, que si hemos resucitado con Cristo, entonces busquemos las cosas de arriba y que hagamos morir lo terrenal, lo carnal, porque eso es lo que nos lleva a pecar. Y que vivamos una vida justa, una vida santa en el Espíritu, por la palabra, siguiendo a Cristo, siguiendo sus enseñanzas, viviendo conforme a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, pero el hombre conoció la ciencia, el bien y el mal, y buscó la forma de poder vivir en el pecado, matando su conciencia, diciendo, no hay Dios, como dice en el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso vemos científicos, vemos personas, vemos muchas personas intelectuales preparadas negar la existencia de Dios, decir que Dios no existe, pero es para acallar su conciencia. Si Dios no existe, entonces cuando muramos, pues no tenemos que ir a darle cuenta a Dios, como nos enseña la palabra. No hay cielo, no vamos a ir ni al cielo ni al infierno. Entonces el hombre comienza a negar lo que es verdadero, lo que es real, lo que es bueno, y comienza a vivir en lo malo. Pero vemos ahí que Dios nos exhorta a todos para que vivamos conforme a su palabra. Entonces hay una negativa del hombre, y de esta forma comienza a caminar en una conciencia cauterizada, en su naturaleza retorcida. Busca sacar a Dios y acallar su conciencia para vivir en el pecado, para disfrutar lo malo, y ya su conciencia cauterizada y su conciencia acallada por lo que le ha suministrado, diciendo que no hay Dios, que Dios no existe, que no hay cielo, que no hay infierno, entonces él puede hacer lo que quiere, porque el día que muera se acaba todo. Y eso no es así. Porque la Biblia dice que tendremos que comparecer ante al tribunal de Cristo. Todos tenemos que ir a dar cuenta a Dios por esta vida y por lo que hayamos hecho en esta vida. Así tratemos de decir que no, así tratemos de nosotros negarlo, el hecho que lo neguemos no va a cambiar la gran verdad que es que Dios nos creó, que Dios nos colocó en esta tierra, que Dios envió a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, y que un día nos va a llamar a cuenta para juzgarnos a todos conforme haya sido nuestra obra, y que el que no se haya inscrito en el libro de la vida, que se llama Jesucristo, no va a tener parte con Dios en la vida eterna, sino que irá a condenación. Ahora, el hombre que ya está en la iglesia es otra cosa. Si no está firme en sus convicciones, en la palabra, en Cristo Jesús, y no vive una verdadera vida cristiana, en su mente, en su corazón, quiere disfrutar de las cosas del mundo, que son pecado, y buscan la forma de acallar su conciencia. ¿Y cómo la callan? Ellos comienzan a decirse a sí mismos, eso no es malo. ¿Ve? Y cuando alguien lo puede censurar o le puede orientar en algo, ellos van a sacar su defensa y a decir, no, pero es que yo lo hago porque eso no es malo. Para mí eso no es malo. Recordemos lo que hemos leído, lo que dice la palabra que leímos. Los que dicen, ¿verdad? Y de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ellos dicen eso no es malo porque es una forma de acallar su conciencia y poder disfrutar de aquello que es un disfrute vano, pecaminoso, carnal y condenatorio, pero sentirse bien con ellos mismos. Van a la iglesia, participan dentro de la iglesia y entonces creen que están bien con Dios, y así de esa manera acallan su conciencia, pero luego van y disfrutan de todo lo que es lo pecaminoso, de todo lo que está en el mundo, de todo lo que Dios nos dice que nos apartemos, porque no viven una verdadera vida cristiana. Lo repiten tantas veces que ellos terminan creyéndolo. Así le dan pie a su estilo de vida, el cual les permite vivir una vida doble en la iglesia
y en el mundo pecando. Pero eso no es malo, porque ellos se lo han repetido tantas veces que ya para ellos no es malo. Pero el que para ellos no sea malo no quiere decir que no es malo, porque Dios a través de su palabra nos enseña y nos dice que nos apartemos del mal y que busquemos el bien. Y Dios nos enseña por la palabra a no vivir esa vida de pecado, a no vivir esa vida pecaminosa en el mundo de maldad, haciendo lo malo. Pero entonces decimos aquellas cosas que hacemos que no es malo. La Biblia dice, y lo hemos venido recordando, porque cuando yo digo que no es malo, estoy contradiciendo a Dios, porque si Dios dice que es malo y nos enseña a través de la palabra que es malo, ¿cómo voy a decir yo algo que el Señor dice que es malo, que es condenatorio? Yo voy a decir que no es malo. ¿Ve? Entonces llegamos a aceptar que justificamos el pecado de otro y cometemos también el pecado y lo justificamos, diciendo, eso no es malo. Mentir, eso no es malo. Robar, eso no es malo. Estafar, eso no es malo. Entonces hacemos esos negocios fraudulentos, alguna cosa que es indebida, o nos dan un dinero y vemos que la persona se equivocó y lo estamos viendo, entonces no se lo devolvemos. Eso es robar, porque nos estamos dando cuenta que la persona se equivocó y nos está dando un dinero que no es nuestro. No, pero eso no es malo. El Señor me bendijo. Y hasta blasfemamos contra Dios cuando hacemos eso. Engañamos. Se toman bebidas alcohólicas. Mucha gente fornicando dice, no, eso no es malo, porque bueno, yo la amo, ella me ama, nosotros nos amamos. Pero la Biblia habla de la fornicación como pecado. El adulterio. Peleas, mire, no solamente peleas verbales, peleas a golpe, pero nosotros decimos, eso no es malo, yo lo que hice fue defenderme y le di duro para que aprenda y conmigo no se meta. ¿Ves? Porque yo soy cristiano, pero yo no me voy a echar broma de nadie. Eso no es malo. Palabras obscenas, o sea, vulgaridades. ¿Y cómo dicen? Eso no es malo. Asisten a discotecas, se embriagan. ¿Cómo dicen? Eso no es malo. Van a fiestas patronales. Comen como la palabra dice que no debemos comer de lo sacrificado a los ídolos. No solamente van y disfrutan de las cosas que están pasando allí, que se están viendo allí, sino que ellos también participan de todo eso. Pero como ellos dicen, no es malo. Y aún hacen quedar mal a Dios, según ellos, porque Dios dice y condena la idolatría. ¿Ve? Cuando otros lo hacen, tal vez algo que ellos no hacen, dirán que están haciendo algo mal. Pero lo que ellos hacen, ellos van a decir que no es malo. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros, que es la que dictamina, que es la que nos enseña lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y muchas veces hay cosas que a nosotros nos gustan, pero a Dios le desagradan. Y si yo soy un verdadero cristiano, yo tengo que hacer lo que a Dios le agrada. Por eso la palabra dice que hagamos morir lo terrenal, lo carnal en nosotros. Porque yo me gusta algo que sé que a Dios le desagrada y lo voy a hacer y decir que no, eso no está mal, porque yo lo estoy haciendo. Pero Dios me va a juzgar por eso. La misma palabra que Él me dio, como dice la Escritura, pues, esa palabra me va a juzgar, porque lo hice consciente, porque sabía lo que estaba haciendo. Y por eso, mis amados hermanos, despertemos, salgamos de ese engaño en el cual el enemigo ha metido mucha gente para que no les resplandezca la luz de Cristo. ¿Ve? La palabra dice que hay de aquel que de las tinieblas hace luz y de la luz tinieblas. Personas que debieran predicar la palabra, vivir un evangelio conforme a la Escritura, y entonces lo están tirando por tierra. Están haciendo cosas malas. Lo que es bueno, lo que es limpio, lo que es agradable,
lo están pisoteando, lo están poniendo por el suelo. Y la gente habla y blasfeman contra Dios por causa de esas personas inconscientes que no quieren reconocer su pecado y apartarse del pecado. Bueno, esta es la palabra que el Señor me está dando para cada uno de nosotros. Y más en estos tiempos donde la venida de Cristo viene pronto, en un momento, en un cerrar y abrir de ojos va a venir y podemos también morir. Personas que de pronto les dio algo y murieron. Entonces nosotros tenemos que estar caminando en rectitud, con una limpia conciencia y viviendo conforme a la palabra y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Porque como dice la palabra al principio, ¡ay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno! ¡Ay de aquel que hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz! Y ahí comienzan los ayes. Y fíjese cómo dice la palabra en el juicio que dice ahí en Isaías. Es tremendo, porque dice: por tanto, como lengua de fuego que consume el rastrojo y llama que devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Porque menospreciaron la palabra de Dios y rechazaron la enseñanza que Dios les dio a través de Cristo por el Espíritu Santo. Por eso hay que despertar. Y este es el tiempo. Hay que arrepentirnos si estamos haciendo cosas de las cuales nos ha hablado el Espíritu, hemos mencionado. Tenemos que arrepentirnos y pedir perdón y volvernos a Dios con humildad, con sencillez de corazón, con arrepentimiento genuino. Porque es lo que Dios está esperando a nosotros. Porque Dios lo dice: si no te hubieras arrepentido, quitaré tu candelero de su lugar. Dios nos agarre confesado, decía un tío mío. Bueno, yo digo que Dios nos agarre en su palabra. Que Dios nos agarre firme, como dice la Escritura, que cuando el Señor nuestro venga nos haya haciendo así, caminando en rectitud, caminando en la obediencia a Dios, caminando por las Escrituras, caminando en el Espíritu Santo, y viviendo y sirviendo al Señor y adorándolo. Porque si estamos allí haciendo las cosas del mundo, del pecado, aun cuando le estemos negando y diciendo que no es malo, Dios nos va a llamar a cuenta por eso. Te bendigo, amado hermano, que me escuchas, amigo. Si no te has convertido al Señor, busca de Dios para que salves tu vida, como le dijeron a Lot. Escapa por tu vida y el único que te puede salvar se llama Jesucristo. Bueno, después de escuchar esta palabra que el Señor nos ha dado, queremos pedirle al Señor que nos ayude y tomemos las decisiones que pueden traer cambios a nuestras vidas para caminar conforme a la palabra del Señor, para ir en obediencia a Él y para adorarle como Él se lo merece. Dios es bueno, es maravilloso y debemos adorarlo y servirlo. Así que le damos gracias a Dios y bueno, te pido que te puedas suscribir a este canal Sin Frontera, que nos des un like, que toques la campanita para que cada vez que publiquemos un video YouTube te notifique, que hagas tus comentarios, que lo puedas compartir con otras personas para que también reciban el mensaje de la palabra del Señor, que va a ser de edificación y bendición para sus vidas, como lo ha sido para las nuestras. Y bueno, te bendigo en el nombre de Jesús, a ti con toda tu familia. Hasta la próxima.